Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estos diálogos sobre la ilustración, Monasterio de Carracedo. Una idea que surgió del gusto común de la Fundación Foro Jovellanos y del Ayuntamiento de Carracedelo a raíz de la anterior celebración el año pasado de las jornadas jovellanistas en el Monasterio de Carracedo. El COVID este año pues, nos ha puesto a todos en una tesitura nueva y con estos diálogos hemos querido pues, mantener esa relación cordial que tenemos entre el Ayuntamiento y la Fundación y, bueno, de alguna manera llevar esa ilustración, esas ideas ilustradas a la actualidad, hablar de ilustración desde diferentes perspectivas, por supuesto estará presente Jovellanos, y con la idea de que estas aportaciones que se hagan hoy sirvan para traducirlo en ideas que generen una sociedad mejor en este momento complicado y de crisis y a poder aportar algo, ¿no? Siempre hay que pensar que podemos aportar a la sociedad y no solamente en lo que nos puede dar la sociedad a nosotros. Entonces, pues bueno, tenemos un elenco estupendo de invitados, de ponentes. Vamos a hacer unas ponencias breves, cortas, y le vamos a dar ese matiz institucional, pues, cómo no, presentándolo por parte de dos personas especiales. Voy a dar paso, sin más, para no alargarlo, a don Raúl Valcarce, alcalde de Carracedelo, para que dé una apertura institucional a estos diálogos ilustrados y posteriormente hablará don Ignacio García Arango, presidente de Fundación. Le daremos paso después del alcalde. Así que, alcalde, Raúl, si me permites tutearte y eres tan amable de abrir estas jornadas. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta jornada de diálogo sobre la ilustración, que dadas las circunstancias nos vemos obligados a celebrar de manera tan particular. Saludar cordialmente al señor presidente de la Fundación Foro, don Ignacio Arango Cienfuegos Jovellanos, y a su director, el señor don Orlando Moratinos. Y, cómo no, a los señores ponentes, doña María José Álvarez Faedo, don León Arsenal y don Pablo Vázquez Otero. Y a ti, Pedro, alma mater aquí de esta comunicación que estamos realizando hoy. Precisamente esta actual situación de crisis sanitaria que nos impide relacionarnos y comunicarnos de la manera tradicional trae pareja, lamentablemente, una fuerte crisis económica y social derivada del impacto de esta pandemia en el mundo, que pone más que nunca de manifiesto que el pensamiento político ilustrado y teórico de Gaspar Melchor de Jovellanos está siempre de actualidad. Dicen, y suscribo, que Jovellanos escribió mucho, bueno y bien, y que cuando España sufría la ocupación por un ejército extranjero y las más altas jerarquías se comportaban como bufones, fue un ejemplo de decencia, sentido del deber y de lealtad a sí mismo y a la patria. 2 siglos y medio después de su muerte, nos invade otro tipo de ejército, un ejército invisible, pero tan destructor y letal como aquel. Y en este momento especialmente difícil de la historia de la humanidad, el pensamiento de Jovellanos cobra una vigencia especial, inusitada, diría yo. El catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio de Diego, afirmó, con motivo de la celebración del 200 aniversario de su muerte, que muchas de las ideas y proyectos de Jovellanos, pensados para ser aplicados en su siglo, están vigentes a día de hoy gracias al valor atemporal de sus propuestas referidas a objetivos irrenunciables del ser humano. Sus propuestas sobre la educación, la economía y la agricultura o la política nos conducen de nuevo a la reflexión a la hora de hacer frente a la difícil situación a la que debemos enfrentarnos en los próximos meses, incluso años, diría yo. Y en un municipio de carácter eminentemente agrícola como este, en el que hoy debía celebrarse esta jornada, para mí, tanto en mi condición de alcalde de Carracedelo como de agricultor, cobra, si cabe, más relevancia que nunca su defensa de la agricultura, como arte que enseña la virtud al hombre y la base de la opulencia a todas las naciones. Aunque con otras palabras, también habló Jovellanos incansablemente durante toda su vida en sus estudios sobre la relación entre la población y el territorio, sobre la España vaciada,
Una España vaciada que durante los peores momentos de esta desoladora crisis sanitaria se ha revelado como la gran superviviente gracias a su economía de autoabastecimiento y autoconsumo. El abrupto parón de la economía mundial no ha podido, evidentemente, prescindir en ningún rincón del mundo de la producción agroalimentaria, sostén fundamental de la supervivencia humana, porque los manantiales de la abundancia no están en las plazas, sino en los campos, como dijo el filósofo. Probablemente esta jornada de diálogo sobre la Ilustración viene más a cuento que nunca y debería hacerse extensiva en sus reflexiones y conclusiones a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a la hora de hacer frente a la difícil tarea de reconstrucción que todos tenemos por delante. Una tarea en la que nadie es prescindible y en la que todos debemos ir de la mano, dejando de lado cualquier tipo de enfrentamiento ideológico e interés personal o individual. Porque, como él dijo, el verdadero honor es el que resulta del ejercicio de la virtud y del cumplimiento de los propios deberes. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. La verdad que con las palabras que nos acabas de exponer aquí, sí que nos hace pensar, ¿no? Y intentemos, pues eso, estudiar e investigar este pasado, ¿no? Para proyectar futuro, que es lo que nos hace falta, proyectar futuro y de la mano. Eso sí, también tengo que decir que se lo acabas de poner bastante difícil al resto de ponentes, van a tener el listón alto. Ahora, sin más, voy a dar la palabra al presidente de la Fundación Foro Jovellanos, don Ignacio, si es usted tan amable y nos quiere, pues, abrir este espacio cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, volver a saludar al alcalde de Carracedello, que tan maravillosamente nos atendió el año pasado y nos está atendiendo virtualmente es decir, a Raúl Barcalce. A ti, Pedro, que, como bien dijo, eres el alma mater del Chollo Este. Y bueno, y a los tres conferenciantes, a Orlando, que va a coordinar, a María José Álvarez Faedo, a Pablo Vázquez, que son los dos del foro, y también a León Arcelano. Bueno, yo iba a decir muy pocas cosas y casi me las pisó el alcalde, porque yo creo que lo esencial de la Ilustración, de Jovellanos y todos los que están más atrás, porque así él fue de la fase final, después empezó otra, fue su idea de que hay que avanzar hacia el futuro mirando al pasado, sabiendo dónde se está y sabiendo lo que se va a hacer. Bueno, eso es muy útil ahora en una época de cambio, porque tampoco vale mirar hacia adelante. Hoy tenía una discusión con uno que había puesto en el periódico que no convenía mirar para atrás. Bueno, lo decía en otro sentido. Y yo creo que mirar para atrás es importante porque, primero, el hombre no cambió tanto en la historia de la humanidad. Y segundo, el futuro siempre se hace de las experiencias del pasado. Y entonces, en eso la Ilustración nos lleva una lección que es, antes de actuar, pensar. Y pensar con osadía. Y después de pensar, hacer. Porque otro problema gordo es que pienses tanto que no hagas nada. A mí el año pasado, cuando estuve allí, solté una historia sobre el noroeste ibérico, que ahora todavía es más importante. Porque en este momento, con la dimensión que tiene el mundo y con lo pequeños que somos todos, pues nuestra salvación yo creo que está en tirar para adelante todos juntos, todo el noroeste ibérico, es decir, Galicia, Castilla-León, yo diría casi entera, pero por lo menos la parte norte, Asturias y Cantabria, que al fin y al cabo era donde el primer reino de León, sin exagero mucho, y mucho antes la Galicia romana. Y ahí León es esencial porque es, digamos, la charrera de todo. Es decir, pues la zona vuestra del Bierzo es donde se une lo que va de Madrid a Galicia, lo que va de Madrid a Asturias y yo diría casi lo que va de Madrid a Cantabria. O sea, yo el otro día, hablando con Pedro, recordaba que la famosa carretera de Castilla de Jovellanos fue el rabo que quedó de León hasta Asturias, porque la carretera desde Madrid a Galicia iba directa siempre desde Benavente al Bierzo. El ramal de León fue el que rebató Jovellanos, que fue el que quedó más colgado,
el de Cantabria pues tiró un poco a la derecha hacia Burgos, y todo eso juntos donde tenemos que salvar el noroeste. Entonces yo vuelvo a insistir en lo mismo que dijo Raúl, que esto solo se arregla con unión y con trabajo real, porque el campo hay que buscar un porvenir. Uno está en la propia agricultura, que puede ser con todas las Gs que se quieran, todas las técnicas que hay ahora, pero otra es restablecer una vida rural, porque se puede fabricar o proyectar, mejor que fabricar, aviones desde un sitio rural en que a su vez por la tarde hagas otras cosas, hasta cultivar vides, como hacéis desde el Bierzo. Pero para eso se necesita una serie de infraestructuras, pues tanto de físicas como, iba a decir metafísicas, no, como inmateriales, es decir, el 4G, el 5G. Entonces, eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya. Y eso es otra gran lección de la Ilustración, que no se puede decir, sino que hay que hacer. Y bueno, entonces para mí estas jornadas, que supongo que espero que el año que viene haya otras, porque esta no es una batalla sencilla, va a llevar años. Y yo creo que todos digamos que hay que poner delante el pensar en la Ilustración, el conocimiento y la solidaridad y el equilibrio social es fundamental para tirar para adelante. Y entonces, como eso nos queda muchos años, yo solo espero que el año que esté en el Bierzo. Y otra cosa, la unidad de España. Yo el otro día hablaba con unos que lo que había que hacer en cada fiesta de cada pueblo era hacerle un homenaje a Madrid, no porque los de Madrid sean mejores ni peores, sino porque todo el mundo les cogió manía. Y entonces yo creo una cosa, de que se sepa que España la hicimos entre todos y que no es una especie de reinos de taifas, es esencial. Y yo creo que eso no se puede olvidar, porque si nos disolvemos todos vamos de cráneo. Bueno, ya me despido, vuelvo a daros las gracias a todos y vuelvo a insistir de que nos queda una larga batalla, pero que esa batalla la galaremos todo el noroeste unidos y toda España unida también, no yendo cada uno por su lado. Bueno, gracias a todos y me despido. Hasta luego. Muchas gracias, presidente don Ignacio. La verdad que es curioso, y si me permiten, antes de presentar y iniciar con las ponencias, es curioso que estemos aquí tantos años después, ¿no?, de que Jovellanos hiciese algo parecido, ¿no? Cuando hizo la ley agraria, él hablaba del pasado para proyectar, como decíamos, futuro, y coincidimos todos en ello, y hoy estamos repitiendo casi los mismos pasos de Jovellanos, ¿no? Entender el pasado, aplicar lo que fallaba en el pasado para poder hacer un futuro mejor para todos. Además, sobre todo la unión es importantísima. No voy a alargarme, ahora quiero presentar a Orlando, que va a hacer de mediador conmigo, Orlando Moratinos, director de la Fundación Foro Jovellanos. Además, creo que del Bierzo tiene por ahí algunas nueces y algunas avellanas, y creo que tiene que dar buena fe de ello, que hay buen material aquí por la zona. Así que voy a darle paso a Orlando Moratinos. Abre el micro para que presente a nuestra primera ponente, que va a ser la que va a romper el hielo, y seguro que está muy entusiasmada y nerviosa también. Es la primera, como es la profesora, la mujer en este caso, pues tiene que ser la primera en exponer. Así que sin más, Orlando, te dejo ahí el micro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues muy bien, las nueces y las avellanas del Bierzo y otras cosas que me traje la última vez que estuve allí el año pasado, todavía queda alguna, pero las nueces y las avellanas estamos en ellas, sí, estamos haciendo buen uso. Y el horno, porque las avellanas me gustan tostadas. Muy bien, pues continuando con lo que habíamos dicho, se va a componer de 3 ponencias, ¿verdad? La primera es la doctora María José Álvarez Faedo, que es profesora titular de la Universidad de Oviedo en el Departamento de Filología Anglo-Germánica y Francesa. Es autora de varios libros, entre ellos en inglés, yo no lo pronuncio muy bien, A Biography of Engaged Century Religious Women in England and Spain. Quiere decirse que es una biografía de mujeres religiosas en Inglaterra y en España. ¿No es así, María José? Más o menos. Publicado en el 2005 por Edwin Meltz Press de Nueva York, y coautora ese mismo año de la educación de la mujer en el siglo XVIII en España e Inglaterra. Además ha escrito numerosos artículos, luego citaré alguno más, entre ellos estaba Josefa Jovellanos y la educación de la mujer en el siglo XVIII. Bueno, no quiero cansarles con las publicaciones sobre Josefa Jovellanos, que es la gran experta. No creo yo que haya nadie en el mundo que hable de Josefa de Jovellanos, la hermana, como lo que ha
esto investigado ella. La educación de la mujer en el siglo XVIII también lo ha profundizado bastante. A continuación no tengo más que dejarles con mi querida amiga y compañera del patronato, María José, la doctora María José Álvarez Faedo. Pues adelante, María José, cuando quieras. Muchas gracias, Orlando, por esa presentación tan, exhaustiva, y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí escuchando y por haber organizado, Pedro y señor alcalde, estas estupendas jornadas. Voy entonces a proceder con mi conferencia, que, como bien ha dicho Orlando, vamos a ver si comparto la pantalla. ¿La podéis ver? ¿Sí? Vale. Perfectamente. Muy bien. Se titula Relaciones entre Josefa de Jovellanos y su hermano Gaspar. Y vamos a empezar viendo a los dos. Aquí los tenemos en dos cuadros de la época. Y podemos empezar diciendo que ella nació en Gijón el 4 de junio de 1745. Su padre, don Francisco Gregorio de Jovellanos, su madre, doña Francisca Apolinaria de Jove Ramírez de Miranda, que era descendiente del marqués de San Esteban y de los marqueses de Valdecarzana. La infancia de Josefa seguramente fue muy feliz en su casa natal de la Plazuela de los Jovellanos, que es esta casa que tenemos aquí en la fotografía, como todos conocéis. En Gijón es donde está situada y es un hogar donde seguramente hubo muchas risas, muchos juegos de los niños, pues aunque sus hermanas mayores, Benita, Juana Jacinta y Catalina, llevaban a Josefa 12, 11 y 7 años respectivamente, no es menos cierto que el resto de sus hermanos bien pudieron haber sido cariñosos compañeros de juegos para la pequeña Josefa, porque Miguel solo tenía 5 años más que ella, Alonso tenía 4 más que ella, Francisco de Paula 2 y Gaspar 1 y medio. Y Gregorio tenía 2 años menos. Por lo tanto, formaba una pandilla que seguramente se lo pasó muy bien cuando eran pequeños. Su padre, don Francisco Gregorio de Jovellanos, fue un hombre muy consciente de la importancia de ofrecer una buena educación a sus hijos e hijas y anteponía el proporcionarles una buena formación a todo lo demás, como atestigua Gaspar en sus memorias. Gaspar dice: vivió siempre una vida llena de cuidados, precisado a contraer alguna deuda para costear las asistencias que señaló a sus hijos en las carreras a las que los destinó. En este sentido, José Miguel Caso González imagina cómo Josefa pudo haber sido educada junto al resto de sus hermanos en el seno de la familia, y hay que suponer, según él, que todos ellos aprendieron a leer y a escribir dentro de la propia casa, acaso a cargo de algún capellán de ella o de algún eclesiástico del pueblo. En una familia como aquella, el mayorazgo recibió una educación que pasaba muy poco de las primeras letras. Sin embargo, Miguel recibió una buena formación humanística y algo parecido pasó con sus hijas. Bien, aquí tenemos otra imagen de la casa, hoy en día Museo Casa Natal de Jovellanos. Esta es la capilla que está colindante a la casa. Y aquí tenemos lo que su hermano Gaspar dice de ella en sus memorias. Josefa de Jovellanos fue distinguida en su juventud por su extraordinario talento y gracias, y en el resto de su vida por su caridad y virtud ejemplar. Un hermano que la quiso muchísimo y que la admiraba también en extremo, aunque como todos los hermanos, como comentaremos, también tuvieron sus pequeñas diferencias. Bien, Josefa de Jovellanos influyó ciertamente en el progreso de su hermano Jovellanos en el futuro, cuando ya se hicieron mayores. Jovellanos relata cómo en su juventud su hermana se casó con Domingo González de Argandona. En sus memorias nos dice: había nacido después que yo y dado en matrimonio a don Domingo González de Argandona, procurador general en Cortes del Principado de Asturias, sin la aprobación de los parientes, que desdeñaban este enlace como poco correspondiente al lustre de la familia, pero con juicioso acuerdo de mis padres,
que prefirieron a esta consideración de vanidad el aprecio de las recomendables cualidades con que Argandona realzaba su noble, aunque menos lustre, nacimiento. Este es el escudo de la familia Argandona y Valle. Y Josefa se casa y se va a Madrid con su marido porque él tiene que ir a trabajar a la corte y allí dice Jovellano en sus memorias que fue tan amada de su marido como generalmente estimada, así por su agradable trato, del cual estaba encantado el sabio conde Campomanes, cuya casa más frecuentaba, como por su recomendable conducta, hallando por uno y otro el más distinguido lugar en todas las sociedades de la corte. Aquí tenemos a Campomanes y seguramente fue Argandona el que influyó para que Campomanes, dado que eran grandes amigos, Argandona y Campomanes, se hubiera inclinado el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 1767 a votar por Jovellanos para que éste consiguiera el cargo de alcalde de la cuadra de la Audiencia de Sevilla y de esta manera iniciara su gran carrera en la política de la época, ¿no? en España, que le llevaría después a ser ministro de Gracia y Justicia. El propio Jovellanos así lo reconoce en una carta escrita a su cuñado nada más llegar a Sevilla, donde menciona el destino quedó principalmente al favor de vuesa merced. Por lo tanto, él sabe que tuvo una ayuda para llegar a donde llegó. Campomanes da un discurso ante la Sociedad Económica Matritense en 1775, donde afirma que de todos los medios que un sabio legislador puede poner en planta para mejorar las costumbres y conservarlas en su decoro, es seguramente la educación de las niñas, que un día han de ser madres de familia, la más importante, pues ambos sexos reciben las primeras impresiones de las advertencias y del ejemplo de sus madres. Esto seguramente no cayó en saco roto, porque uno de los grandes proyectos de Josefa fue una escuela para niñas pobres. Por lo tanto, esto lo hablaremos un poco después. Aquí tenemos la fachada principal del Palacio de Coviella. ¿Y por qué pongo esto aquí? Porque Coviella fue el lugar donde residió Josefa, ya que allí residía también la familia de su marido. En estos momentos ella está residiendo en Madrid con él, pero él fallece. Entonces ella regresa a Asturias y trae los restos de su marido a esta capilla que está junto al palacio, cerca de Arriondas, que fue mansión del conde de las Arriondas. Trajo Josefa a la cercanía de los suyos desde muchas leguas los restos de su esposo, cuya tumba permanece ante el altar con su correspondiente inscripción identificativa. Bien, ella viene a Asturias entonces y pasa un tiempo de luto entre Oviedo, Gijón y San Vicente de Triongo. En algún lugar de estos ella conoce a una persona de la que se enamora y parece ser que escribe a su hermano, lo habla con su familia y luego escribe a su hermano, que obviamente no estaba en Asturias, sino que estaba desempeñando su cargo, sobre la posibilidad de casarse con esta persona de la que ella estaba enamorada. No tenemos esa carta, no sabemos si se destruyó o si está en un sitio donde todavía no se ha localizado y se localizará algún día. De momento lo que sabemos es lo que conocemos, la reacción que tuvo Jovellanos y a través de él la reacción que tuvo su familia. Él dice: si te lisonjeas con la aprobación de madre y de tus tíos, de tu hermano mayor, o sea, parece ser que su familia estaba de acuerdo, estás muy engañada. Yo sé lo que piensan, porque me lo han escrito, y de su dictamen al mío no hay el negro de una uña de diferencia. Bueno, pues parece ser que le da a entender que ellos, aunque a ella le dicen que muy bien, pues por detrás a él están diciendo que no están nada de acuerdo. Y él prosigue: yo nunca daré un paso dirigido a estorbar el complemento de tus ideas, pero tampoco les daré mi aprobación. Y él sabía que ella tampoco iba a dar un paso sin que a él le pareciera bien, porque, bueno, les unía un gran cariño. Tú te resuelves por razones de pura conveniencia o de capricho, y yo por razones de decoro. Lo que tú haces es un disparate a los ojos de todo el mundo. Entonces, no sabemos realmente quién podía haber sido esa persona,
No creo que haya sido solo cuestión de que no era de la misma clase social, porque eso no había sido impedimento para Argandona. Algún otro tipo de problema veía Jovellanos en este hombre, que no le parecía que fuera a aportar nada positivo a su hermana mediante un enlace. Por lo tanto, intenta, como podemos ver aquí, estorbar esa idea lo más posible. Ella hace caso a su hermano y descarta la idea de casarse con esta persona, abandona esa relación y se vuelca en ayudar a mujeres desvalidas, a enseñar a presas y a enseñar a otras personas que vayan con ella precisamente a desempeñar esta labor. Relata a su hermano en sus memorias que, ardiendo la más pura y activa caridad, después de pasar en el templo la primera parte del día, destinaba todo el resto a asistir y consolar a las infelices de su sexo, que por reclusas en la cárcel y en la galera o por dolientes en el hospital, excitaban más vivamente su compasión. Su caridad era tan discreta como su virtud ilustrada y sólida. No se contentaba con socorrer a estas infelices, sino que las instruía enseñándoles y explicándoles la doctrina cristiana y las aconsejaba dándoles oportunos documentos de virtud y conducta, y las consolaba con amigables exhortaciones a la paciencia y resignación. Pero sobre todo, cuidaba de inspirarles amor al trabajo y, conociendo que la ignorancia y ociosidad eran el primer origen de sus desgracias, no solo les representaba los bienes del honesto trabajo, sino que enseñaba a hilar, a hacer calceta y coser, a las que no sabían estas labores, y proporcionaba a todas trabajo, para estimularlas más y más con el aliciente de la ganancia. Bien, y como dije, a otro ejemplo, pues a su ejemplo se dedicaban otras señoras. Por lo tanto, ella misma creaba escuela para que otras pues hiciesen la misma labor que ella estaba desempeñando. Bien, sin embargo, Jovellanos, que pensaba que había reconducido a su hermana y estaba muy orgulloso de esta tarea que estaba desempeñando, de repente ella decide en 1793, en julio, ingresar en el convento de clausura de monjas agustinas recoletas, algo que a él no le gustó nada. De hecho, protestó bastante vehementemente y manifestó su disgusto, ¿no? Él decía: ¿se persuadirá usted, escribe a uno de sus amigos, que una mujer tan ejemplar está mejor en el claustro que en el mundo? Pero hay cierta especie de enganchadores que pone toda su gloria en el número de los reclutas. Aquí se refiere a uno de sus confesores, que él le achaca el hecho de que él ha estado intentando convencer a su hermana de que se meta en el convento. El peligro que veía Jovellanos era que, bueno, pues ella llevase para allá parte de su dote y parte de sus bienes. Entonces no le interesaba en absoluto que ella se metiese monja por muchos motivos. Ella hace caso omiso a su hermano, ya que le interrumpió sus deseos previamente cuando quería casarse con otra persona, pues ahora dijo: bueno, pues yo quiero meterme en el convento y aquí lo siento mucho, pero esta es mi decisión. Antes de ingresar, distribuye todos sus bienes, primero para la dotación de una escuela para la enseñanza de 24 niñas huérfanas que antes había fundado y fomentado, como comentamos. Segundo, para la de un penitenciario en el mismo convento que impartiera la penitencia a las niñas cuando fueran a confesar. Y tercero, la casa de hacienda llamada de las Figares, que nos dejó a nuestro hermano Francisco de Paula y a mí, y al que de los dos sobreviviese. Por lo tanto, deja dinero también para sus hermanos muy queridos, que eran Jovellanos y Francisco, o sea, Gaspar y Francisco de Paula. Ella había ingresado, luego ya profesó el 7 de julio de 1794 como Sor Josefa de San Juan Bautista en el convento de Madres Agustinas Recoletas de Gijón. Cuando ella era monja, tuvo, grandes tribulaciones porque su hermano fue encarcelado en Belver y ella intentó por todos los medios que lo primero que lo sacaran de allí,
ante la negativa de las autoridades, ella intentó después que por lo menos lo tratasen bien mientras estaba en la Cartuja de Valdemós, antes de pasar al Palacio de Valdés, perdón, al Palacio de Belver, y después que él estuviese lo mejor posible. Tuvo unos meses de mucho disgusto porque no acababa de recibir cartas de vuelta de su hermano, ya que a él le prohibían devolver la correspondencia. Y después lo que tenemos es que él, estoy abreviando porque me doy cuenta de que el cuarto de hora pasa rápidamente. Entonces voy a poner las diapositivas en medio con lo que pasa entre medias para que puedan ver, pero yo sigo contando para poder llegar al final. Él finalmente puede escribir, puede mandar las cartas y ella, bueno, pues se alegra muchísimo de recibir por fin contestación de su hermano. En esa correspondencia que ellos intercambian, él le va comentando lo que, bueno, cuestiones que necesita arreglar allá en Gijón para que ella desde el convento las vaya arreglando, hasta el punto que le dice incluso dónde quiere ser enterrado cuando fallezca. Ella va, bueno, pues cumpliendo todos sus cometidos hasta que ella se ve tan mal de salud que le dice que por favor ya no le mande a hacer nada más porque ya está tan deteriorada que no es posible realmente poder cumplir con lo que él le está pidiendo. Aquí tenemos imágenes de la Cartuja y del palacio, y ella finalmente fallece en 1807 en honor de santidad, y su sólida virtud, unida a su extraordinario talento, después de haberle conciliado la veneración de sus hermanas y de todo el pueblo, dejaron en pos de sí una memoria que durará entre los moradores de Gijón mientras fuere en él apreciada la virtud. Esto es algo que él escribe en sus memorias. En sus últimos días fue afligida de una agudísima enfermedad a la que pudo dar causa la pena que le causó mi arresto y traslación a Mallorca, porque el amor que nos habíamos profesado había crecido y fortificado con el trato, siendo yo la única persona de quien recibía visitas en el convento y a quien recurría diariamente para ejercitar su ardiente caridad. Y sería yo muy ingrato a su tierno cariño si escribiendo las memorias de mi vida no consagrase a la suya estas pocas líneas regadas con mis lágrimas. Y a ella en aquel momento fue enterrada en el convento de Agustinas Recoletas, porque así lo dejó expresado, aunque primero ella había tenido intención de ser enterrada en otro lugar. Cuando ya estuvo en el convento, como todas las madres se enterraban allí, pues ella fue enterrada allí también. Lo que ocurrió fue que cuando vino la desamortización de Mendizábal, su familia decidió retirar de allí los restos, ya que aquello iba a ser convertido en una fábrica de tabacos. Entonces la llevaron al sepulcro de la familia Argandona Jovellanos en la capilla del Palacio de Coviella que vimos antes. Y aquí se puede leer, si podéis ver la lápida, no sé si distinguís bien, tiene como dos colores, tiene, bueno, la parte de piedra así grisácea, pero parece que tiene, hay partes que están rotas porque obviamente hace tanto tiempo que se fue deteriorando, pero veis que la parte de arriba es de una piedra como más amarronada y parece que es como un añadido posterior. Y efectivamente, en la parte de abajo tenemos lo que corresponde al enterramiento de su esposo, y en la parte de arriba han añadido el nombre de ella, si os dais cuenta, pone Jovellanos, viuda de don Domingo, y sigue ya la parte antigua, González de Argandona, tal. Entonces, bueno, digamos que le hicieron ese trozo de lápida nuevo para meterla a ella y también con él, y hay más gente ahí también enterrada, porque realmente es donde está la familia Argandona Jovellanos. Bien, pues con todo esto quiero darles las gracias por su atención y espero que hayan tenido una breve pero clarificadora semblanza de la relación de estos dos hermanos que se quisieron muchísimo, que sufrieron mucho por las penurias que la vida les trajo, pero que finalmente pues consiguió él ser liberado al final. Y bueno, ella al final descansó en paz. Lo único que no pudo llegar la mujer a ver a su hermano
libre de aquel encarcelamiento en Melbourne. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Creo, sí, Orlando estás, ¿no? Sí. Sí. Ah, vale. Estoy aquí. Muchas gracias, María José. Gracias a vosotros. Siempre es clarificador y aunque en poco tiempo que te ha correspondido, como a todos, es suficiente para dar una primera imagen de lo que es lo que fue la hermana de Jovellanos. Algunas sí, todo. Si alguien está interesado, la biografía de ella está colgada en la página del Foro Jovellanos y algún ejemplar de alguno de los libros que publicamos está todavía a disposición del que quiera conseguirlo. Tenemos que dar las gracias también a la profesora Lioba Simón, que aunque no va a intervenir en estas ponencias, sí que está presente, como lo estuvo el año pasado en las de Carracedo, que se ha podido incorporar ahora en este momento. Buenas tardes y bienvenida, Lioba. No sé si me oyes, sí. Bueno. Y a continuación ya cedo la palabra a Pedro para que continúen las ponencias. Muy bien. La palabra, Pedro. Pues sí, igual que hago extensiva el agradecimiento a esos ponentes que no están hoy con nosotros, a Federico Romero y a Elisa Vázquez, que el año pasado nos acompañaron, y bueno, seguramente cuando vean el vídeo grabado se van a alegrar, ¿no?, de que nos acordemos de ellos. Así que ese agradecimiento extensivo. Pues nada, me toca presentar a León Arsenal, escritor de novela histórica, fantástica, ensayista, divulgador histórico, ganador de varios premios, escrito numerosas novelas. Entre los premios que tiene voy a destacar 3, que es el Minotauro, que es de novela fantástica, el de las letras del Mediterráneo, que es, se lo concedieron por una novela que es Bandera Negra, que aconsejo su lectura porque es ahí La boca del Nilo, que es histórica, de las legiones romanas en busca del nacimiento del río Nilo. Son las que más me gustan del autor, pero esta precisamente de Bandera Negra habla un poco de las guerras carlistas y sí que tiene una relación directa, ¿no?, con esos procesos de ilustración, que todavía estaba esa lucha entre absolutismo y nuevas ideas, ¿no? Y luego tiene el premio Espartaco a novela histórica también. Como decía, Letras Mediterráneo, voy a hacer una anotación. Precisamente este año la ha ganado un autor de aquí del Bierzo, Carlos Fidalgo, periodista, y bueno, así que mira, has pasado el listón de ahí, de tu premio aquí al Bierzo. Al final se ha quedado aquí en casa. Pues nada, sin más, no voy a hacer mucho más extensa mi intervención. Voy a dar paso a León Arsenal y sobre todo, va a hablarnos de lo que es la ilustración y la leyenda negra que hay todo al respecto a ello. Seguramente que no les deja indiferentes la ponencia de León. León, si eres tan amable, te agradezco que estés aquí, que nos prestes tu tiempo, como siempre, tu disposición, así que adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, Pedro, por tu introducción. Gracias al Foro Jovellanos por esta invitación por segundo año, esta vez de manera virtual por culpa de la plaga. Yo voy a ser muy breve, voy a procurar ocupar no más de 10 minutos y sí quiero hablar pero más que de la leyenda negra y de los ilustrados, quiero hablar de la leyenda negra de los ilustrados, que es una especie de releyenda o contraleyenda negra. Verán, para empezar, lo de la leyenda negra fue curiosamente una reacción contra lo que se llamaba la leyenda dorada, que trataba de edulcorar toda la conquista de América. Entonces, leyenda no es en el sentido de relato fantástico o fabulado, sino de leyenda como relato, como construcción del discurso, llamaríamos ahora. Se había construido un discurso edulcorado y contra eso reaccionaron una serie de personas, crearon la leyenda negra y en una España imperial en guerra con muchos enemigos fue inmediatamente aprovechada por esos enemigos para crear lo que ahora conocemos como la leyenda negra. Pero a su vez los ilustrados españoles cargan con varias leyendas negras curiosas en ese sentido. Es decir, existen unos relatos totalmente erróneos sobre los ilustrados y que de hecho salpican a Jovellanos y a otros grandes ilustrados de la época. El primero, como ya mencioné en mi intervención el año pasado en estas jornadas,
es que la Ilustración la traen los Borbones. Eso es una mentira. La Ilustración, lo que conocemos como el fenómeno de la Ilustración, como fenómeno cultural, humano, político, prende en España muy rápido. Prende en España, de hecho, con los novatores, que era un nombre despectivo con el cual se aplicaba a esos que pretendían aplicar nuevas ideas y todo esto. Y después se mantiene interrumpidamente, y los Borbones, que son exponentes del despotismo ilustrado, lo que pretenden es encauzar esa Ilustración en los sentidos que a ellos les interesan, es decir, sí, obras públicas, reforma de la administración, no sé qué, pero de cambios políticos nada. De cambios políticos nada. Y la Ilustración está presente. Pero ¿qué ocurre? Que resulta que cuando llega la época tan negra del siglo XIX, con Fernando VII, que ya son las postrimerías de la Ilustración, que va a dar lugar a otros fenómenos herederos o reacción contra ello, se produce una persecución de esos últimos ilustrados, los afrancesados y otros, los liberales y tal. Entonces, esta gente exiliada, curiosamente, de repente interioriza, y esta es la segunda leyenda negra. Si la primera leyenda negra es que no hubo Ilustración hasta que llegaron los Borbones, lo cual es una solemne estupidez, todo lo más la domesticaron, o trataron de domesticarla. La segunda leyenda negra es pues una variante de la leyenda negra anti-española, por llamarlo de alguna manera, porque esos ilustrados, esos liberales, esos afrancesados, perseguidos por un régimen absolutista despótico, exiliados en Francia muchos y también en Inglaterra, interiorizan, asumen la leyenda negra anti-española, y los ilustrados españoles son los que de hecho siembran dentro de ciertos movimientos políticos y sociales y culturales de nuestros días la leyenda negra tal como la conocemos, es decir, esa interiorización de esa Inquisición que mató cientos de miles de españoles. La Inquisición era un tribunal muy siniestro, pero no mató cientos de miles de españoles. Tuvo la Inquisición, más que matar gente, cientos de miles de personas mataron los cazadores de brujas alemanes. La Inquisición española tuvo más que matar gente, que mató, y mató unos cuantos miles, pero tampoco tantos, tuvo la antivirtud parecida a la de la Stasi en Alemania Oriental, corrompió a la población. Cualquiera podía delatar a su vecino, y es una costumbre que nos ha quedado, como hemos visto con los comisarios de balcones y otros fenómenos actuales. Cualquiera podía delatar a su vecino por simple venganza, y el acusar a alguien de judaizante hacía que cayera sobre él. Entonces cayera sobre él la Inquisición, que como toda policía política era bastante eficaz. La gente prefería ser juzgada por la Inquisición que por los tribunales ordinarios, pero es otra historia. El caso es que la interiorización de la leyenda negra entre elementos que después serían autoridades dentro de corrientes políticas progresistas llega hasta nuestros días. Es decir, nadie se plantea, sí se plantean muchos, pero quiero decir que la corriente oficial sigue siendo la historia de una España negra, atrasada, bárbara, que en muchos aspectos lo era, pero como Francia, como Inglaterra y como todos. Entonces, yo quisiera poner de manifiesto, dado que esto es el Foro Jovellanista, que eso salpicó a los grandes ilustrados, no solamente como jovellanos, sino como el Conde de Aranda, el Marqués de la Ensenada. Esto siempre a raíz de la reacción contra esa actitud de esos últimos ilustrados, digamos, patrocinadores de la leyenda negra, provocó que fueran vistos historiográficamente con sospecha. Se les tildaba de todo lo malo, por ejemplo, se les tildaba de judaizantes, de masonizantes, si me permiten la expresión y tal, y por usar una palabra que aquí gusta mucho, es de antiespañoles. Entonces, eso es lo que hay que eliminar, es decir, los ilustrados, solo una parte de los ilustrados y de los ilustrados de la última época, relacionados con los movimientos liberales y tal, y por sus circunstancias personales, asumieron la leyenda negra. Los ilustrados eran unos eran reformadores, en los que podríamos incorporar a gente como Jovellanos, otros eran revolucionarios, en el sentido de que querían volcar totalmente la situación, y otros eran transformadores, en el sentido de que pretendían
que la situación del viejo régimen evolucionase de forma pacífica y sin conflictos civiles ni armados hacia una nueva situación. He puesto, y no es casualidad, aprovechando las nuevas tecnologías a mi espalda, un cuadro de Goya porque, para acabar, porque he prometido ser breve y para variar voy a cumplir con mi palabra, yo siempre recordaré unas frases de Sabater, que es un filósofo al que admiro mucho, y en una especie de mitin político al que asistí, él decía que los problemas de España siempre han derivado de 3 factores letales. Y es que España vive bajo el yugo de la ignorancia, los españoles, de la ignorancia, del fanatismo y de la pobreza. Que mientras no abandonemos nuestra ignorancia, mientras no abandonemos nuestro fanatismo y mientras no salgamos de pobres y la gente, por tanto, sea libre de elegir, no saldremos de este hoyo del cual no acabamos nunca de recuperarnos. Pero aquí lo que tengo es El sueño de la razón. Lo mismo es otro cuadro y voy a hacer el ridículo, pero creo que es El sueño de la razón de Goya porque, sin querer compararme, por supuesto, con el gran Sabater, ven esas 2 brujas volando. En el cuadro son 2 brujas volando y abajo se ve la gente huyendo mientras unos soldados les disparan. Tradicionalmente se ha interpretado como el pueblo español, bajo las amenazas siempre de la superstición y de la opresión. Bueno, pues yo quiero aprovechar, al hilo de lo que les he dicho, para piensen que tenemos que lavar la imagen. Lavar quiere decir no hacer santos, sino poner en su justa medida las figuras del pasado, como Jovellanos y como otros ilustrados que participaron o fueron reformadores o todo lo más transformadores. Esas 2 figuras son las 2 imágenes terribles para mí de la leyenda dorada y la leyenda negra. No somos capaces de contextualizar, de poner en su justa medida el pasado, que es lo que pretenden los historiadores serios. La interpretación adecuada del pasado, eso es la historia, de la misma forma que la interpretación adecuada del universo es la física. No caer en la leyenda negra ni en la leyenda dorada, eso es el gran reto, porque siempre combatimos los excesos de unos con otros excesos, santificamos a los que no eran santos, eran seres humanos. Aceptemos las grandes figuras del pasado como lo que son. En unos tiempos donde están ahí los bárbaros tirando estatuas, tenemos que recordar que si Occidente fue el gran opresor, el gran invasor, el gran colonizador, el gran esclavista, fue también la civilización que subió peldaños e inventó los derechos humanos, la antiesclavitud, la democracia, que nosotros, de la misma barbarie que afectaba a todos, fuimos, no gracias a nuestros méritos, que no estamos, los que evolucionamos y construimos quizás la sociedad humana más justa, más humana, si se me permite la redundancia, y que los ilustrados, con todos sus defectos, muchos propios de su época, porque nadie es capaz de trascender su época, fueron un peldaño importante en eso. Y como siempre, al final he mentido y me he alargado como un villano, pero bueno, ya les agradezco estos minutos que me han concedido y espero que esta pequeña intervención les haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, León. La verdad que hoy estamos con los ponentes con un nivel muy alto y además están cumpliendo, con lo cual tanto Orlando como yo estamos, vamos, no tenemos mucho trabajo, de verdad, Orlando. Al hilo de lo que decía, sí que quería comentar, ¿no? Porque hoy nos parece un poco extraño hablar de estas cosas y sin embargo seguimos teniendo superstición, ¿no? Veíamos hace, nada, creo que fue ayer, unos comentarios de que si iban a inyectarnos chips en las vacunas, etc, etc. Y bueno, también al hilo que decías de la destrucción de monumentos, habría que hacerles también ver que el Partido Demócrata en Estados Unidos, en su momento, en aquella guerra que tuvieron entre hermanos apoyando a la esclavitud, precisamente el Partido Demócrata apoyaba a los estados esclavistas. Es decir, que es un cambio radical que dices, estoy defendiendo esto por un lado y por el otro estoy olvidando cuál fue mi pasado y mis inicios. Es decir, bueno, si me permites, Pedro, es que recordemos que las palabras van cambiando de significado. Demócrata antes era un término insultante porque los demócratas eran los que decían que todo se podía votar. En cambio, los republicanos eran los que decían que existe un marco jurídico y las cosas dentro de un marco jurídico. Es un debate que todavía viven en Estados Unidos, todavía tienen muchos conflictos con que llega un Biorri y dicen que ellos lo han votado
y tiene que llegar el gobernador y decir que no, que les manda la Guardia Nacional, porque lo que han votado está contra la ley. Quiero decir, no todo se puede votar. Aquí no se puede votar si por ejemplo, fusilamos a los calvos. Bueno, pues es un ejemplo exagerado para que lo entendamos. Hay un marco jurídico. La democracia ahora ha cambiado, pero antes la res pública, estaba radicalmente enfrentada al concepto democrático, como que el pueblo es soberano y puede votar todo lo que sea. Y en cambio, el concepto republicano era que hay un marco jurídico y las cosas están dentro del marco jurídico. De la misma forma que el Partido Federal Americano, al cual pertenecía George Washington, era contrario a la transferencia de competencias a ese incipiente Estados Unidos. Entonces, a veces se van olvidando, pero no importa que los demócratas fueran partidarios de la esclavitud. Se considera que en el mundo civilizado hay una norma fundamental, y es que las culpas no se transmiten entre generaciones. Porque si no entramos en aquella barbaridad de judío, tú mataste a Cristo, y el otro dice, ¿pero qué me estás contando? Lo que pudieron hacer los demócratas o los estadounidenses, o los descendientes de los indios, o los antepasados de los españoles, siglos atrás, no importa. O sea, esa culpa no es transferible. No es transferible a las actuales generaciones, como no es transferible el delito de un padre a un hijo. Entonces, estamos dejándonos llevar a discusiones falaces. La estatua de fulano, de Mengano, puede estar ahí como homenaje, pero puede estar ahí como hito de nuestra historia. Entonces, ahí donde una estatua de Franco, pues, causó discusión, por eso me lo dijo a mí un escritor, Gálvez, me dijo, claro, yo decía, es parte de la historia. Y yo decía, yo te entiendo, pero tú entiendes que mi madre murió en prisión. Pero una estatua de Colón es parte de la historia, no de España, es parte de la historia de Occidente. Es parte de la historia de Occidente. Entonces, cuando llega una turba a derribarlo, pues bueno, lo que es eso, es una turba. Y lo que es lamentable es que cargos públicos, no solamente políticos, les den cancha. Pero en España, por llevar a nuestro molino el agua, a menudo se ha tildado a personajes como el Conde de Aranda, como el Marqués de la Ensenada, como Jovellanos y tal, primero de timoratos, incluso eso de pertenecer a un régimen. Bueno, no, eran personajes, como ha habido en todos los contextos, que pretendían una transformación pacífica de la sociedad. Se les puede considerar equivocados, ya dependiendo también de nuestro talante. Pues yo siempre lo digo, aunque algunos historiadores se enfadan y otros les hace gracia, yo siempre digo que la historia no existe, existe el pasado. Por eso el pasado se mantiene, pero la interpretación del pasado que hacemos según nuestro punto de vista va cambiando. Pero sí, pero que es, vuelvo a lo de Sabater, con educación, con un poco de control del fanatismo, pues a lo mejor podríamos acabar con estos excesos porque todos nos entregamos a ellos. O sea, realmente aquí todo el mundo ahora se ha popularizado. Aquí el que no es facha es bolivariano, y eso no lleva a ningún debate público, positivo, eso está clarísimo. Totalmente. La verdad que daría para tener diálogos horas y horas. Vamos a dar paso ahora a Orlando. Gracias, León, de verdad. Gracias a vosotros. Son aportaciones que dan mucho y hacen pensar, así que gracias. A ver si, Orlando, que estás por ahí, si eres tan amable de presentarnos a nuestro último ponente, que ya está ahí a la espera. Vamos a dar paso ahí. El próximo ponente y el último es don Pablo Vázquez Otero, o Pablo Vázquez Otero, como le gusta que le llamen, que es compañero también de la Fundación Foro Jovellanos, es patrono desde hace ya 4 años o 5, es historiador, es guía turístico, es colaborador de los medios, de varios medios de comunicación, como la televisión y la radio del Principado de Asturias, donde ha tenido y tiene, no sé si tiene alguno, programas monográficos sobre jovellanos, un jovellanos acercando a jovellanos. Pablo, siempre estamos en la Fundación, estamos, dijéramos, limándole para que acerque a jovellanos
al que no conoce a Jovellanos, que son muchos los gijoneses y los asturianos que no lo conocen. Y Pablo es una persona que lo consigue perfectamente porque tiene un don que es el de la comunicación cercana por su profesión, ya lo dije, es guía turístico, y esa cercanía hacia los visitantes, hacia los viajeros, le hace una querencia en aquellos sitios donde interviene, que se hace con el público, y en eso Pablo es un maestro. Y luego también viene colaborando con la Nueva España desde hace ya 6 o 8 meses en artículos sobre los viajes de Jovellanos. Ya ha hecho bastantes, cada 15 días aparece un artículo. Quiere decirse con esto que no deja de trabajar con el poco tiempo que tenía. Bueno, ahora tiene más porque el hombre le han quitado el micrófono y le han quitado los turistas, no aparece ninguno por ahí, no vienen los italianos, que son los que les gusta el recibir. El italiano es un idioma que domina. Y Pablo, pues está el hombre sufriendo, por eso está intentando asomarse por el Pajares a ver si llega alguno, pero se ve que nada. Y está el hombre ahí en el paro. Entonces, dedica su tiempo a lo que más le gusta, yo creo también, que es el jovellanismo, la ilustración y la investigación histórica. Pues nada, Pablo, tuyo es el micrófono. Adelante. Gracias. Pues, hola, Orlando, y muy buenas tardes a todos. Bueno, en especial a Pedro, ¿no?, que es un poco el organizador de estas jornadas. Y por supuesto al señor alcalde de Carracedelo, que también el año pasado nos recibió tan amablemente allí, y que seguramente volveremos a hacerlo allí todo presencial, ¿no? Bueno, en este caso voy a intentar ser como mis otros dos compañeros que han dejado el listón muy alto, tanto León como María José, ser lo más breve y conciso posible. Y ya que en estos tiempos de dificultad, seguramente para amplios sectores, y como bien dijo Orlando, en el mío especialmente, en el ámbito turístico, pues la cosa es difícil, hemos estado escuchando últimamente palabras que desconocíamos o que se utilizaban bien poco, como pandemia y ahora el coronavirus, y otra muy utilizada ha sido confinamiento. Y precisamente mi intervención se va a centrar en ese confinamiento, ¿no? En el confinamiento que Jovellanos sufrió, que nosotros hemos tenido ahí un par de meses donde no podíamos salir de casa y ya nos sentíamos totalmente atrapados. Jovellanos estuvo 7 años en prisión y bueno, voy a intentar desgranar en este espacio de tiempo, como os digo, de un modo más preciso ese periplo, ¿no?, que comienza un 13 de marzo de 1801. Bien es cierto que creo que para entender bien un poco la situación hay que viajar un poco más atrás en el tiempo, cuando Jovellanos en agosto de 1798 pues, es exonerado del cargo político que, bueno, a nivel político digo, ocupó y fue más importante en su vida, que fue ministro de Gracia y Justicia. Apenas 9 meses, pero bueno, un periodo vital importante en su vida, ¿no? Y apenas exonerado del cargo, pues Jovellanos vuelve a Gijón. En agosto termina su cargo y en octubre lo tenemos ya en su ciudad natal. Y en este caso, pues Jovellanos, durante ese periodo de 2 años y algo, hasta que lo llevan a prisión, su actividad nunca se paraliza. Y Jovellanos desarrolla proyectos como la idea de la Academia Asturiana, que ya tenía en mente años atrás, o escritos, el diccionario sobre el geográfico histórico de Asturias, escritos sobre el dialecto asturiano, sobre la lengua asturiana, que siempre despertó mucho interés en él. Cede también unos terrenos para la construcción de un cementerio municipal ahí encima de Villa. Reniega de esos derechos que tenía familiares a ser enterrado dentro de la capilla de San Pedro, de una de las capillas de la iglesia de San Pedro en Gijón. Y por supuesto le da un impulso a lo que era su gran obra, que era el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Hago una pequeña reseña en esto, porque apenas llegado a Gijón escribe una serie de cartas dirigidas a diferentes personas de la sociedad, no solamente asturiana, sino también de fuera de Asturias, pidiendo ayuda económica para impulsar el desarrollo de la actividad académica en el instituto. Y una de las cartas se la envía al obispo de Lugo, Felipe Caunedo, en la cual, pues eso, le pide esa colaboración económica. Es prácticamente el único que le responde, y además le responde de un modo bastante duro y bastante crítico, que ya vislumbra un poco lo que en esos 2 años le iba a ocurrir a Jovellanos antes de llegar, como digo, el periodo de la cárcel.
En esa parte de la carta que le remite el obispo de Lugo a Jovellanos le dice: en las actuales circunstancias sería lo más acertado que usted se dedicase al cuidado de su casa, tomando estado y olvidando otros proyectos y vanidades del mundo, que ya nos ha dado bastantes desengaños. Cuando Jovellanos recibe esta carta en su casa, seguramente le sentó como cuerno quemado y respondió de un modo muy elegante, pero también muy duro. La parte final de la carta, Jovellanos le dice al obispo: me aconseja usted que cuide de gobernar mi casa y tomar estado. El primer consejo viene a tiempo, porque no vivo de diezmos y cobro mi sueldo en vales. El segundo tarde, pues quien de mozo no se atrevió a tomar una novia por su mano, no la recibirá de viejo de la de tal amigo. Concluye usted exhortándome a que aproveche los desengaños. No puede tener muchos quien no buscó la fortuna ni deseó conservarla. Con todo estimo y tomo el que usted me da, y le pago con otro consejo que probablemente será el último, porque de esta no quedará usted con gana de darlos ni recibirlos. Sea usted, si quiere, ingrato con su patria y desconocido con sus amigos, pero no caiga otra vez en la tentación de ser desatento con quien puede tachárselo tan franca y justamente como Jovellanos. Bueno, lo que comentaba, que al final Jovellanos ya empieza a vislumbrar algo que va a ir ocurriendo en ese periodo prácticamente de 2 años, y es que, entre otras cosas, la tertulia que habitualmente tenía en su casa comienza a verse mermada en el número de personas, y la concurrencia que va a los certámenes de inauguración de algunos cursos del instituto también. Por ejemplo, el 16 de febrero de 1800 escribe en su diario: la concurrencia fue tan poca que yo determiné suprimir un discurso que había trabajado para la idea de las ventajas que puede producir el estudio de la geografía. Es decir, la situación para Jovellanos, la cosa en este caso se estaba complicando. Y algo que ocurre y que seguramente ya es el paso previo y definitivo a que Jovellanos se vaya a la cárcel por razones meramente de cuestión política y no por un cargo específico, es la famosa delación anónima. La delación anónima en realidad es un documento largo y, por supuesto, yo digo que es infame porque no dice ni una buena palabra de Jovellanos, se crea en Asturias, lo cual es muy triste, y se culmina en Madrid. Pero llega a la corte y, entre otras cosas y lindezas, dice, por ejemplo, un párrafo: los de su condición o sus sectarios, que le llaman públicamente el jovino, esto es, el Dios, el apoyo, la felicidad, el único bien de las Asturias, habiendo erigido un instituto o escuela. ¿Pero qué escuela o instituto? De disolución, de vicios, de libertad e independencia, a la que solo concurren los niños y jóvenes más despreciables, y muy pocos de calidad, donde nada se enseña de lo que tanto se vocifera. De hecho, prácticamente el último párrafo de esta delación anónima tan triste viene a decir: parece que el mejor medio sea separarle, sin que nadie lo pudiese penetrar, muy lejos de su tierra, privándole toda comunicación y correspondencia, en una situación y estado que sea el escarmiento de él y de los infinitos libertinos que abrazan su perniciosa doctrina. Bueno, como veis, esto es un pequeño extracto. En realidad, las palabras son muy duras y Jovellanos prácticamente pues está a un paso de irse a donde lo iban a enviar, que no era otra cosa, otro lugar en este caso, que a Mallorca. En realidad, como dije antes, es un 13 de marzo de 1801, cuando, bajo órdenes reales y de la corte, Andrés de la Saúca, regente de la ciudad de Oviedo, envía o va directamente, con nocturnidad y alevosía, a sacar a Jovellanos de sus aposentos. Pero esto lo mejor es leer, porque bajar a las fuentes siempre es lo más fiable, lo que Ceán Bermúdez, el amigo de Jovellanos, escribe en su libro, ¿no? Y dice: sorprendido el señor don Gaspar en su cama antes de salir el sol, le hicieron vestirse y que entregase sus papeles. Todos se pusieron en 2 baúles, excepto los del archivo de su casa, y se remitieron a la Secretaría de Estado. Se le prohibió el trato con sus amigos y parientes que deseaban verle y consolarle, y solo se le permitió el preciso con algunos criados para disponer lo que había de llevar en el viaje y prevenir lo conveniente al arreglo de su casa. Estuvo encerrado en ella el día 14, presenciando el acto de sellar su selecta librería, y antes de amanecer el día 14 le sacaron de Gijón. Bueno, Jovellanos en realidad durante un mes tiene un viaje prácticamente. Ese viaje está en el diario por escrito. El propio Andrés de la Saúca
acaba haciéndose amigo de Jovellanos, y fijaros que llega a decir cuando ya se despide de él, prácticamente de ser su carcelero a ser el amigo, le dice: la hora de nuestra separación se acerca, que hado siniestro la ordena, pero mi compañero, seguro de su inocencia, se entrega a los brazos de la providencia divina, y ambos concluimos este diario. Denos el cielo algún día el placer de repasarle juntos con la misma buena unión que le escribimos. O sea, que el propio Lasauca acaba viendo que Jovellanos pues es inocente, o al menos eso lo concibe como tal, ¿no? Bueno, Jovellanos el primer año lo llevan a la Cartuja de Valdemosa, y en Valdemosa tiene, vamos a decirlo un poco entre comillas, cierto carácter liviano su prisión, ¿no? Porque se sabe que paseaba por el entorno y demás. Ahora comentaré un pequeño fragmento sobre esto. Pero casi de inmediato también escribe las 2 representaciones que él hace a la corona. Intenta, bueno, casi pedir clemencia, o más bien pedir explicaciones y porqués de por qué él está en esa situación. Las 2 representaciones, ninguna de las 2 llega a manos del rey, ya se encargan por el camino de frenarlas, incluso de castigar al que llevaba esa documentación, por ejemplo José Sampil, amigo también de Jovellanos, que allí en Madrid sufrió incluso prisión por esta cuestión. Y entre otras cosas, en una de las representaciones, Jovellanos escribe, y es bien claro: ¿por qué no se me acusa, se me oye y se me juzga? ¿Y por qué trastorno de los principios de justicia y de humanidad se hace preceder el castigo al juicio y la sentencia? ¿Y se negará a un hombre de honor y mérito lo que el derecho divino, natural y positivo, estos derechos cuya protección confió a vuestra majestad y el Altísimo concede al más infeliz y depravado delincuente? O sea, que él está considerando que él está siendo peor tratado que el más de los depravados delincuentes, y que sin juicio directamente se le traslada allí. Como digo, las representaciones pues no tienen respuesta, y Jovellanos también inicia un escrito que simplemente menciono, que es de mucho interés a nivel educativo, que es la Memoria de Educación Pública, que surge a partir de un concurso que surge para crear un seminario de nobles, que Jovellanos nunca llega a presentar, pero que una de las bases del pensamiento jovellanista que a mí siempre me gusta mencionar es precisamente ese, que la prosperidad es inviable sin instrucción. Y Jovellanos prácticamente empieza esa Memoria de Educación Pública planteando esa cuestión, ¿no? Como os decía, Jovellanos pasa un año medio liviano, por decirlo así, en Valdemosa, y lo idóneo también es volver a leer a Ceán, que nos explica muy rápidamente a qué dedicaba el tiempo libre, como dice la famosa canción, Jovellanos allí en Valdemosa. Presentó en la biblioteca del monasterio, que él mismo había arreglado y adecuado, algunas obras que consideró necesarias para la instrucción de los monjes. Contribuyó con crecidas cantidades a la construcción de la nueva iglesia. Hago un pequeño paréntesis para mencionar que Jovellanos en prisión mantuvo el mismo sueldo que había tenido como ministro de Gracia y Justicia, lo cual le daba una base económica positiva. Contribuyó, como os decía, costeó un paseo con su calzada que trazó desde la puerta que sale a la huerta, adornada con árboles que regaba con sus manos. Además, socorría con pensiones a los pobres jóvenes en el estudio de la latinidad y con limosnas diarias a los vecinos de Valdemosa, que no olvidarán su caridad mientras permanezcan el pueblo y el monasterio. Y para hacer más dulce, útil y entretenida aquella solitaria residencia, emprendió a estudiar la botánica, aprovechándose de las luces y conocimientos en esta ciencia del religioso boticario del convento. Por desgracia, esa obra que quedó por escrito, un libro sobre botánica que seguramente sería de mucho interés, no llegó a nuestra época y se perdió con el paso de los siglos. Bueno, hay que mencionar también que seguramente esto está en la base, este carácter liviano de la prisión en Valdemosa, para que el ministro Caballero, desde la Corte de Madrid, dé instrucciones muy serias para que eso se termine. Y Jovellanos va a ser trasladado de la Cartuja de Valdemosa a Belver, donde va a pasar los últimos, prácticamente 6 años de su encarcelamiento. Mencionar que los 2 primeros en el castillo de Belver son los más duros, es decir, de 1802 a finales de 1804. Hay una serie de enfermedades ahí que mencionaré ahora muy rápido. De hecho, en la documentación que conocemos, al gobernador incluso de Baleares y al gobernador del castillo de Belver se le dan instrucciones muy duras de cómo tenían que obrar cuando Jovellanos estuviera en el castillo, al menos inicialmente. Se dice, por ejemplo, pues deberá celar cuando estos le entren la comida, se refiere a los que lo vigilaban. O en otra ocasión,
no le introduzcan papel, tintero, lápiz y pluma, como igualmente se le mantendrá sin comunicación de persona alguna, avisándome inmediatamente de cualquier comunicación que ocurra. La otra centinela se apostará encima de la muralla enfrente de la ventana de la dicha habitación del señor Jovellanos, con el fin de impedir se pase a su inmediación persona alguna con el fin de tener ni aún la más leve comunicación, precaviendo no introducir de nuevo tintero, papel, pluma o lápiz. De hecho, se pide que haya registros continuos de las estancias de Jovellanos o de la celda, de tal modo que incluso el guardia tiene que tener siempre la llave de la habitación de día y de noche y cuidando siempre que esté bien cerrada y no entornada. Es decir, un control escrupuloso de los movimientos de Jovellanos para tenerlo totalmente incomunicado. Eso, como digo, es en la fase principalmente de esos 2 años iniciales en el castillo. Cuando la cosa a nivel de salud se complica y se piden ayudas, porque llega a tener un carbunco en la parótida, tiene problemas incluso de movilidad por el tema de las piernas, comienza a sufrir cataratas y pérdida importante de visión, problemas digestivos, adelgaza muchísimo. Entonces, casi ya desde Mallorca piden que baje a tomar baños, que se le permita cierta movilidad. Y como digo, a finales de 1804 se comienza un poco a dar ese carácter más suave de lo que fue la prisión de Jovellanos, precisamente ya en Mallorca. Con respecto a ese carácter más suave, nos llega a decir José Miguel Caso González, utilizando un poco también sus palabras, que se tiene la impresión de que los oficiales se transforman en acompañantes y a veces se despistan, sobre todo cuando en estos paseos le esperan los amigos mallorquines que el preso ha ido ganando desde su celda, o que el propio gobernador, que antes había recibido esas cuestiones tan duras, pues lógicamente se hace incluso amigo de él. Como anécdota, debo comentar, y que para mí es extraordinariamente curiosa, es que Jovellanos, esos periplos ya que tienen más carácter liviano en su prisión, escribe unas obras interesantísimas sobre el gótico mallorquín. Digo interesantísimas porque hoy cualquier persona que se acerque al estudio del gótico en Mallorca tiene que pasar por los escritos de Jovellanos, que aun sin ser el historiador del arte, la verdad que tiene un conocimiento tremendo del propio castillo de Belver, donde hizo una descripción preciosa, incluso a veces un poco evocadora, que se imagina allí a los reyes paseando por allí y a las damas y demás, y que lo ve allí en la penumbra de la noche y la verdad que lo deja por escrito de un modo hasta romántico, y las descripciones de los monasterios de Santo Domingo y San Francisco en Palma de Mallorca, de la lonja y de la catedral. Lo curioso es que él obtuvo toda esa información porque, digamos, su servicio de acompañantes le conseguían los documentos que él le pedía en los archivos, o los libros de cuentas, o toda la documentación que hubiera. Y luego subía con su catalejo, se cuenta ahí a la torre del castillo, y desde la lejanía veía los detalles que luego él iba informando a sus propios colaboradores. Evoca, y es evocador imaginarse a Jovellanos, cómo ocupaba esos espacios que iba teniendo, en tener contacto con esas personas que le visitaban, y cómo desarrollaba su siempre afán de conocimiento. Le recibió una vez, o conoció a un embajador de Túnez que le regaló unos canarios, porque criaba canarios, tenía un perro que le hacía compañía, un perro que se llamaba Picolín. O sea, que luego el tema es que él a su propia celda en la cárcel ya la denominaba un poco la casa, y como tal, esa es una realidad que también hay que mencionar. Como ya se me está echando un poco el tiempo encima, solamente decir que en abril, entre abril y mayo de 1808, con la situación que estaba en España, prácticamente sin rey, con las tropas napoleónicas, el motín de Aranjuez y demás, pues hay una amnistía política. Jovellanos recibe un escueto documento donde lo liberan, y ahí comienza otra parte de su historia que lógicamente aquí ya no vamos a tratar, pero termina ese periodo de 7 años de ese confinamiento, donde, como visteis, hubo una fase mucho más dura y otra fase mucho más liviana, pero que también siempre es evocador imaginarse que con los pocos medios que Jovellanos tenía, siempre se mantuvo firme y sacó fuerzas de flaqueza en una situación que seguro psicológicamente también fue muy dura. Así que sin más, pues un placer volver a estar aquí con vosotros, que pronto lo hagamos en persona y nos demos un abrazo, y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
Siempre es muy agradable escucharte. Yo creo que, como bien dije antes, tu comunicación llega y, bueno, la de todos, pero en realidad la tuya es como más cercana. León Arsenal también está muy cercano y nos aporta muchas cosas muy interesantes, nuevas, y sus libros están ahí para resolver lo que muchos ignoran. Nada, saludar a la profesora Liova Simón, que también anda por ahí, simplemente como espectadora en esta ocasión. El año pasado participó, pero este año quiso asistir como espectadora. Y nada más, un saludo también al alcalde, darle las gracias al alcalde de Carracedelo y a don Raúl, para que a ver si nos vemos pronto y podamos disfrutar de esa maravillosa tierra. Al presidente nada, que lo tengo yo muy cerca, el presidente del foro, y a los demás nada, desearles muy buenas tardes a todos. Gracias. Pablo, te dejo a ti ya, a Pedro. Muchas gracias, Orlando. Al final, Pablo y Pedro éramos los santos más importantes de la Biblia, entonces es normal que nos nombren habitualmente, es lo que hay. Pablo, me ha gustado muchísimo, sobre todo lo que has evocado de esa transición que tuvo que hacer Jovellanos, ¿no? Y adaptarse en ese encierro, como hemos hecho todos, pero en una situación bastante más favorable la nuestra, por suerte, que tenemos pues bastantes más comodidades, como por ejemplo ahora pues estos medios, ¿no? Para poder estar en contacto. Y totalmente de acuerdo con Orlando, a ver si nos vemos pronto y quitamos estos medios digitales del medio y nos vemos personalmente, que es lo suyo. Nuevamente agradecer a todos los ponentes, hago extensivo lo que ha dicho Orlando, y bueno, en especial obviamente al alcalde, a Raúl, porque es el que inició esto y es el que verdaderamente ha puesto el empeño para que se venga celebrando, y esperemos que el año que viene pues estemos ahí, aunque no sea nada más que para vernos y para poder tomar algo, que sea así, ¿no? Así que sin más, gracias a todos